Hola, aquí en un cachito más facilito vamos a ver el grupo de la tabla periódica número 12. He visto que han dejado muchos comentarios que quieren que continúe y voy a hacerles casos y voy a continuar. Yo sé que no he estado muy atenta al canal, pero fue por un cambio de trabajo, el cual ha demandado mucho tiempo mío, pero quiero continuar el canal porque tengo la idea de que mucha gente quiere aprender química, pero no sabe cómo y a veces no la enseñan lo mejor posible. Entonces, la tabla periódica. La tabla periódica la conocemos así como la vemos, así bien chula, bien bonita. Te voy a dejar aquí un video de la tabla periódica por si quieres saber cómo está organizada y el porqué de su organización, porque no solo es metales, metaloides y no metales, sino también existen grupos. Y si te gustan estos videos, dale like, suscríbete al canal y deja comentarios. Y la división de la tabla periódica se divide en 18 familias. En este caso vamos a ver la familia del zinc, pero si quieres ver la familia anterior, aquí te dejaré el video del cobre. Entonces, la familia del zinc se comprende por cuatro elementos: zinc, cadmio, mercurio y el copérnico. Hay que entender que el copérnico es un elemento nuevo, sin poco conocimiento, solo existen cuatro átomos y es creado por el hombre, pero el resto sí se puede encontrar en el medio ambiente. ¿Y cuáles son las características del zinc? Son metales sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio porque es el rebelde de la familia y a él no le gusta estar sólido, él tiene que ser líquido. De color blanco plateado con brillo metálico. Presentan bajos puntos de fusión y ebullición. Claro ejemplo, el mercurio, que es líquido, es decir, que su punto de fusión en el momento que el sólido se vuelve líquido es mucho menor a la temperatura ambiente. ¿Y qué características tiene esta familia? Las características son que presentan estabilidad con un coeficiente de covalencia de +2, es decir, que es estable y exclusivo. Y esto es a diferencia del grupo anterior con el platino y el paladio, que pertenecen a otra familia. Estos metales son relativamente poco reactivos, pero el zinc es más reactivo que sus demás hermanos. Es decir, que la reactividad aumenta conforme aumenta el tamaño del átomo. Puede formar complejos de coordinación. Algunos de los complejos de coordinación que forman tienen colores muy brillantes. Este es más que en el caso del zinc, el cadmio, altamente sensibles al oxígeno, es decir, oxidados. Se forman óxidos fácil con ellos y se oxidan. Y sí existen isótopos estables de nuestros primeros tres participantes, zinc, cadmio y mercurio. El copérnico es un elemento sintético, no tiene isótopos estables y son altamente reactivos y una vida muy corta. Por ende, solo hemos hecho 4 de estos átomos. Pero no se preocupen, como todo ser humano, encontraremos un uso. Si le encontramos uso al uranio y al plutonio, probablemente a este también. Y el zinc y su uso en la industria. Como veremos, el zinc es un elemento que tiene 30, la masa atómica de 65, diferentes configuraciones, pero la más usada es +2 y -2. Más que todo es +2. Es un metal que se utiliza mucho en la galvanización. Como vemos, es un metal así bien bonito, bien plateado. Pero, ¿qué significa la galvanización? Es un proceso donde uno recubre. ¿Y qué me vas a decir? ¿Qué recubre? ¿Por qué es que recubrimos? Y recubrimos para evitar la oxidación de otro elemento. Claro ejemplo, todos los barcos. ¿Ustedes han visto los barcos? Así como el Titanic que tenía una pintura así rojiza. Esa pintura rojiza era un elemento como el zinc, que entonces evitaba que el hierro se oxidara, pero se oxidaba el zinc. Aleaciones como el latón en la famosa cama de tu abuelita. La cama de tu abuelita tiene zinc y también se usan en baterías. ¿Por qué? Porque el zinc tiene una característica. Al pasarle corriente, presenta procesos de oxidación con algún otro elemento. Normalmente, el tipo de experimento de laboratorio es usar zinc y cobre. Es decir, que el ánodo va a ser el zinc y el cobre el cátodo. ¿Y cómo se transfieren electrones? En proceso de electricidad. Un temita aquí, una cápsula informativa pequeña. ¿Qué es la electricidad y cómo se forma químicamente la electricidad? ¿Te acuerdas del personaje
DC Comics Flash? Bueno, tiene algo que ver con eso, excepto que en este caso Flash no es una persona, sino son electrones que en vez de correr saltan de átomo a átomo en una velocidad altamente, creando una corriente eléctrica. Esa es la famosa corriente eléctrica. Entonces va tucu, 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 tucu. Y no es como tú lo piensas, no va hacia adelante, sino que van para atrás. Pero sí, es flash. Y por último se usan en suplementos como el suplemento de zinc, porque nosotros necesitamos zinc en nuestro cuerpo. El cadmio, su uso, al igual que es platinado así bonito blanquecino, pero en las baterías recargables. Y no solo en eso, en recubrimientos de galvanoplastía. ¿Y eso a qué me refiero? Son recubrimientos así como estilos fusibles o elementos de recubrimientos de cable de mucho uso, de mucha tensión, con el mismo propósito que el anterior. Y también se usan en pigmentos y en la estabilidad del PVC. También en dispositivos fotovoltaicos como telurio de cadmio. ¿Y cómo son los dispositivos fotovoltaicos? Tú los conocerás como los paneles solares. Las celdas solares tienen este elemento en forma de telurio de cadmio. Y el famoso mercurio. El mercurio en la industria. Un elemento tan bonito, tan raro, tan rebelde. Porque es líquido, a pesar de ser un metal. El único metal que es líquido a temperatura ambiente. Y se ha usado en pigmentos y medicamentos antes, sin embargo se ha dejado mucho de usar y se usa en termómetros, en la industria como tal, como en medicamentos, la industria de la medicina. Últimamente se han cambiado mucho de los termómetros de metal, de mercurio, ¿verdad? Por termómetros de alcohol. Y por último, las famosas amalgamas. Y te enseño aquí una imagen dental. Antes los rellenos se hacían con amalgamas de mercurio, que permitían esos famosos rellenos color plateados. Actualmente ya no usamos mercurio, usamos otros recubrimientos y en caso de coronas pues se usan más que todo compuestos poliméricos y cerámicos. Pero antes se usaban muchas amalgamas. ¿Y qué son las amalgamas? Normalmente agarramos un elemento, agarramos otro elemento y lo aplastamos. Y tienen que ser metales, como mercurio, hay amalgamas de oro. Y el mercurio tiene una afiliación por ser amalgamas con varios elementos, a excepción del platino. Y un poquito de historia. Hablando del mercurio y la historia, los mercurios se usaban mucho en los pintalabios. Si conoces a la reina Isabel I de Inglaterra, que ha tenido varias películas muy buenas todas, se usaban mucho los labios rojos, carmesí. Entonces, estos labios rojos carmesí, el pigmento era mercurio. Se dice que la reina Isabel también, además de usar mucho este elemento, usaba el plomo, que es otro elemento altamente tóxico. Es decir, que la combinación del elemento del mercurio como el plomo pudieron ser la causa de su muerte al final. Actualmente es ilegal el uso del mercurio en formulaciones químicas en labiales y otros productos de belleza y fármacos. Sin embargo, eso no implica que la gente no lo use, ¿verdad? La industria ilegal también existe. Y los soldados de terracota, una de las formas más artísticas de usar el mercurio fue del emperador Qin Shi Huang, el primer emperador de China, que usó el mercurio para imitar ríos y lagos plateados y hacer una alusión de que era el rey que podía viajar en todos los ríos post-mortem. Claro, yo me imagino la logística y la contaminación de llevar todo ese mercurio para hacer estos ríos y lagos internos del mausoleo. Entonces los famosos soldados de terracota existen adentro del mausoleo, los ríos y lagos de mercurio. Y por último, el mercurio en la historia actual. El mercurio es un componente altamente tóxico que ha llegado a contaminar desde el desastre de Minamata, Japón en 1956, con contaminación de metilmercurio al derrame de Chorropampa en Perú en 2000 de una fábrica de termómetros y la contaminación en Kodaikanal 2001 en India. ¿Y qué es el problema del mercurio? ¿Por qué es tan tóxico? Porque nosotros no podemos sacarlo de nuestro cuerpo. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Nosotros absorbemos y absorbemos y seguimos absorbiendo el mercurio. Y entre más estés alto en la cadena alimenticia, más expuesto estás al mercurio.
y más absorbes. ¿Y cuál es el problema? Que no lo podemos expulsar. Nuestro cuerpo no tiene el mecanismo de expulsión de mercurio. Y existen otros elementos como, o compuestos químicos como el teflón que tampoco podemos expulsarlo y lentamente nos vamos intoxicando. Por eso es que hay ciertos lugares donde te dice que no puedes comerte los peces porque tienen alta contaminación de mercurio. Y es altamente importante tener esto en cuenta porque el mercurio es un elemento que hemos usado por la historia mucho tiempo y que es un elemento que usamos discriminadamente en los termómetros, que actualmente estamos en un proceso de cambio, pero sí hay muchos casos, como en mis casos de mis papás, que rompían los termómetros para jugar con las pelotitas y esas pelotitas eran mercurio, altamente tóxico, pero jugaban. Entonces es muy importante estar enterado de esto. A pesar de ser un elemento rebelde y muy bueno, tiene este problema. Y el Copérnico no tiene uso actual en la industria, fue descubierto en 1996 por Sigmund Hoffmann, descubierto o sintetizado realmente. Esa es la discusión en este caso. Actualmente solo se han producido 4 átomos y tenía otro nombre, era el nombre unumbio. Alta densidad, no tenemos uso aún, pero no tardaremos en encontrarle alguno. Y suerte, no es tan difícil como parece. Aquí te dejo algunos otros videos de sugerencia y si te gusta el video dale like y me gusta. Suscríbete al canal y si tienes alguna duda puedes comentarme. Y no es tan difícil como la química, no es tan difícil. Solo no la hacen ver difícil.